en la vida anterior, esto igual nos ayuda a que gente de toda la provincia pueda tener acceso a esto. Así que, bueno, para nosotros es un gran honor recibirla a la doctora Nora Franco. Ella es arqueóloga, realizó su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Nora es investigadora principal del CONICET y es profesora asociada de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido becaria regular del programa de investigación Fulbright y ahí realizó cursos de la especialidad de arqueología en el país y en el extranjero. Se encuentra trabajando en Patagonia desde 1990, investigando la vida de los antiguos habitantes, y desde el 2006 dirige equipos de investigación en Patagonia. Participa activamente en congresos nacionales e internacionales, tiene más de 100 publicaciones sobre los resultados de sus investigaciones, también ha realizado tareas de divulgación, como bueno, nosotros también lo hemos ya disfrutado. Es evaluadora de publicaciones nacionales e internacionales, participó como evaluadora para organismos de distintos países y es coeditora asociada de la revista Paleoamérica, A Journal of Early Human Migration and Dispersal, que es una publicación del Center for the Study of the First Americans y se encuentra en el Comité Científico de Publicaciones Científicas. Así que bueno, habiendo hecho la presentación formal, le doy la palabra a Nora para que nos empiece a comentar qué es el tema de hoy. Hola, bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien? Si no me escuchan... Sí, se escucha muy bien, sí, okay. Se escucha muy bien, Nora. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, la verdad que es un gusto. Y sí, los tiempos de la casita verde, qué bueno, eran creo mis primeros pasos sola por ahí. Bueno, a todos yo les cuento que empecé en el equipo de Luis Borrero y dentro de eso también hicimos bastantes investigaciones en la zona, así que como que uno tiene el corazoncito puesto ahí. Pero bueno, lo que voy a contar ahora son los resultados más nuevos de los proyectos. Creo que no está todo porque era imposible, se iban a volver locas, fue mi conclusión. Pero bueno, si tienen preguntas, estoy disponible. En primer lugar, bueno, contarles que, como dice el título, es un área muy amplia. Esperen que ya tenemos un problema que esto no está corriendo. Ahí va. Y en realidad los trabajos, bueno, perdón, los trabajos se focalizaron bueno, en 3 zonas distintas, disculpen porque acá, en 3 zonas distintas, que sería el norte del río Chico. Bueno, no sé por qué está haciendo, paren que voy a hacer algo que suele funcionar en mis clases, ahí está. A ver. Ok, el norte del río Chico, la cuenca del río Santa Cruz en su sector superior y medio, más que nada superior al sur y medio al norte, y la desembocadura del río Santa Cruz. Bueno, como ustedes saben, y supongo que lo habrán escuchado en otras charlas, y ya, digamos, si tienen conocimiento de la arqueología de la zona, sabrán que hay una gran cantidad de fechados antiguos en la zona del macizo del Deseado. Si ustedes, digamos, tienen en cuenta los fechados previos a 10.500 años calendáricos, que son de los nuestros, digamos, fíjense que hay una gran concentración, en la pendiente atlántica hay una gran concentración de sitios acá y después una distribución discontinua en distintos lugares. Entonces, obviamente la distribución de recursos en toda esta zona no es la misma. Cuando hago esto es que no corre. Pero si miramos el macizo, disculpe que está en inglés, pero está sacado de un trabajo que publicamos en el que calibramos los fechados. Cuando nos llegan a nosotros los fechados, nos llegan en años radiocarbónicos, que no se pueden transponer directamente a los años a los que estamos acostumbrados, digamos. No podemos pasarlo, por ejemplo, al 900 antes de Cristo. No podríamos. Entonces, para hacer eso se usa un programa especial que supongo que conocerán, que está disponible gratuitamente y que, bueno, yo uso el Calib, pero está el de Oscal, hay otros. Bueno, lo que nosotros hicimos fue calibrar los fechados de, digamos, previos a 10.500 años del macizo del Deseado. Y los sitios están ordenados de norte a sur. O sea que ustedes pueden ver que en general, digamos, los sitios más antiguos están más al norte, digamos, y más al sur, y los que están más al sur tienen fechados un poco más recientes. Pero igual es una gran concentración de sitios. Esto
tiene que ver con la dirección general del poblamiento, que pensamos que es una dirección norte-sur. ¿Cómo llegaron? ¿Por dónde vinieron? Es todavía motivo de discusión, para algunos es más terrestre, para otros, digamos, tuvo su importancia en la entrada por los ríos, para la gente que trabaja en la vertiente pacífica podrían, digamos, haber usado botes, o sea, es mucho más complicado que lo que era antes. Bueno, y este mapa es para mostrarles, supongo que lo conocen, información geológica, o sea, las distintas formaciones que están disponibles en el área. ¿Y cómo lucen? Esto es el sur del macizo del Deseado, fíjense, estas son formaciones silíceas, vamos a ver otra imagen de estas, y acá tenemos una gran cantidad de basaltos, y bueno, la zona más cercana a Calafate la conocen, digamos, hay basaltos y hay, digamos, morenas, todo eso ustedes lo conocen. Bueno, el asunto es que hoy en día, si nosotros vemos el macizo y los espacios ubicados al sur, acuérdense, los sitios tempranos están ubicados en el macizo y en realidad en el borde del macizo, y vemos que después no hay sitios. Claro, cambian la geoforma, cambian, y también debieron, digamos, la gente debió haber tenido distintas opciones para aprovechar ese espacio. O sea, el macizo sin duda tiene materias primas buenas, pero tiene la cuestión de, fíjense que actualmente, ahora en general, hay poca disponibilidad de agua. Esta situación contrasta con lo que pasa en los basaltos, acá, ¿sí? Que esto es el cañón Yatenguajen. En el cañón Yatenguajen no son todos los basaltos, pero en ese cañón en particular los basaltos alcanzan la napa freática. O sea que, aunque hubo variaciones entre periodos más áridos y más húmedos, podemos pensar que siempre fue un buen lugar para recurrir en los momentos áridos que sí afectaron al macizo. Y, digamos, la otra posibilidad también es que ir hacia el oeste, donde realmente hay más disponibilidad de agua que en la parte central. Como este tema nos interesaba mucho, ustedes saben que hay información paleoambiental generada a una escala grande, o sea, los núcleos marinos, los núcleos continentales, eso digamos, eso ustedes estoy segura de que lo conocen. Nosotros intentamos relacionar esta información con información paleoambiental local. O sea, en los distintos lugares que trabajamos, el doctor George Brook de la Universidad de Georgia y la doctora Virginia Mancini de la Universidad de Mar del Plata, si la escucharon el año pasado conmigo, es la mejor información, estuvieron trabajando para generar información paleoambiental. Y esta no es solo, digamos, en los sitios arqueológicos mismos, sino que en zonas cercanas, como mallines o como fondos de laguna. ¿Por qué? Porque como en los sitios arqueológicos se reocupan, la gente va pisando, va mezclando, o sea, a veces no tenemos opción y tenemos que usarlo de los sitios. De hecho, mientras más líneas de evidencia usemos, mejor. Pero, digamos, si podemos comparar con otro tipo de información, eso es lo mejor. El macizo, digamos, en los sitios tempranos que hay, la información climática no es igual para cada uno de esos espacios, parece ser muy variable dentro del macizo lo que pasó, pero en la zona que nosotros trabajamos es relativamente húmedo, más húmedo que hoy. Esto está dividido en periodos húmedos, en celeste o verde, amarillos, más áridos, ¿sí? Y estas son, digamos, la curva del Océano Atlántico Sur, la información del lago Cardiel. Pero vamos a basarnos en esta parte, coincide, o sea, es bastante semejante a lo esperado. Digamos, hay bastante coincidencia. En este primer periodo húmedo es cuando nosotros tenemos las ocupaciones más tempranas detectadas en el sur del macizo. Ahora fíjense, es en general digamos, un lugar árido. Por 10 años yo fui ahí y era árido, hasta que en febrero del 2018 nos encontramos con que estaba todo lleno de agua. Sabíamos de esas grandes inundaciones que había habido, pero era como que había una cada 10 años. Esto incluso llevó a que se moviera la casa del lugar, o sea que había recuerdo en la zona de esa gran inundación y los vecinos que habían estado colaborando. Lamentablemente los dueños de ese momento no están más, pero sí había gente que había estado colaborando en sacar cosas. Y bueno, nos encontramos con la sorpresa en febrero de 2018 que estaba lleno de agua, lo cual, digamos, y lo que más, en enero del 2019 seguía habiendo agua, y ya después no sé por qué nos agarró la pandemia. Pero digamos, en
el tema es que cuando se llena de agua, puede constituirse en un recurso más atractivo para los cazadores-recolectores que habitaron la zona, porque, digamos, si el proceso no varió, cuando se llena de agua permanece, entonces es un buen lugar al que pueden acudir. Y creemos en la memoria oral y que la gente debía saber que eso estaba pasando. Ahora, el macizo no es todo igual, ¿no? No es igual la zona sur, esto es dentro de la zona sur misma, dentro de distancias de menos de 20 kilómetros, tenemos zonas que no, el extremo sur, esto es el extremo sur, o sea, casi no hay afloramientos, digamos, no hay o son muy poquitos. En cambio, 25 kilómetros al norte ya es otra historia, es bastante, esto es la Martita, excavado por Aguerre, o sea, hay bastantes más afloramientos. Eso también debió, digamos, dar opciones distintas a los cazadores-recolectores. Y esto es la, digamos, esto es la zona que nosotros trabajamos y esta es la disponibilidad geológica de materias primas. Ahora, claro, hay, digamos, movimientos por agua, hay distintos tipos de procesos que desplazan a las materias primas. Nosotros tenemos que conocer las materias primas para ver qué estrategias, digamos, la disponibilidad, para poder hablar de movilidad de esta gente. O sea, para poder decir, bueno, qué sacaron de cada lugar, esa es una línea de evidencia, podemos tomar algo de arte, podemos tomar, ahora, digamos, se está viendo análisis isotópicos que pueden darnos información, pero bueno, es esto de cuantas más líneas de evidencia, mejor. Bueno, y como teníamos, digamos, materias primas que venían de distintos lados, nosotros no podemos decir tal materia prima viene de este puntito, pero sí podemos decir que en esta zona hay estas materias primas que se diferencian de estas y estas. En otros lugares nosotros, bueno, en estas materias primas como son silicias, nosotros no pudimos hacer ningún análisis que, digamos, para confirmar procedencia, aunque estamos haciendo estudios, pero, digamos, es más fácil realizarlos con otros tipos de rocas como las volcánicas. Y bueno, en el marco de los trabajos detectamos una fuente de aprovisionamiento nueva de obsidiana negra. O sea, la fuente que, si leyeron trabajos viejos y por ahí no tan viejos, conocida es la de Pampa del Asador, ¿sí? La vieja encontrada por Goñi, Espinosa, y que después Velarde y Zúñigo expandieron con el área, digamos, del abanico aluvial. Y de aquí que la obsidiana de acá tiene la misma composición geoquímica. O sea, Pampa del Asador es una fuente secundaria. O sea, los nódulos vienen, perdón, de otro lado, de una fuente primaria que no se encontró. O que se destruyó, que no se encontró, no sabemos, no está. Esta es de la misma, o sea, el análisis geoquímico nos da exactamente la misma composición. La diferencia son los tamaños, pero el tema es que son los tamaños máximos, porque Pampa del Asador, digamos, tiene tamaños máximos más grandes, pero no es la media. Entonces, esto crea un problema. O sea, cuando tenemos piezas más grandes que el tamaño registrado acá, podemos decir, bueno, conocían la fuente de Pampa del Asador, pero antes, en realidad, no sabemos. Pero bueno, o sea que en lugar de poder decirlo, si no viene de acá, ahora tenemos que decir, viene de algún lugar entre esto y esto. Porque esto, los análisis los hicimos con Stan, es una fuente distal. O sea, puede haber en el medio y que no hayamos encontrado. O sea que es toda esta zona la que podría ser la fuente de la obsidiana negra. Bueno, y ahora vamos a los fechados más antiguos que tenemos, que vienen del sitio La Gruta 1, y este es el fechado original, este es el fechado calibrado, o sea, lo que tenemos que transformar a nuestra edad, digamos, lo que tendría más sentido, o sea, es más fácil para nosotros, hablamos de 12.000, entre 12.800 y 2.300 años, 12.300 años, para la primera ocupación. Lo que marca esta línea es que hay un salto, fíjense, o sea, hay un primer momento de ocupación que va entre, en realidad, 12.049 y 12.800, y un segundo momento de ocupación que va entre 8.700 y 10.600. O sea, no hay una continuidad en los fechados. No parece ser un problema de un proceso erosivo, porque por lo menos en uno de los sectores de la cueva, del pequeño reparo, digamos, no había evidencias de procesos erosivos. Es entonces un momento húmedo, ¿sí? O sea, que continúa posteriormente. Ese
esa es la localización del sitio. Fíjense que es estrictamente, es el extremo sur. Tal vez más fácil de encontrar porque era el lugar, bueno, había dos, pero en el otro fracasamos, porque era el afloramiento rocoso que había ahí. Y estas son, fíjense, unas vistas del sitio, fíjense lo chiquita que es, digamos, hoy es como si hubiera dos lagunas, que, digamos, bueno, dos niveles de laguna, que cuando se llenó de agua llegaba casi hasta el borde de esta. Fíjense que este es el Dr. George Brook, es una cueva muy chiquita, y esto es lo que está excavado. Tenemos un roedor molestando, y el plan, cuando nos arruinó porque no había evidencias de animales excavadores, pero últimamente parece haber más, y teníamos a uno molestando, así que íbamos a abrir. Lo que pasa es que es muy chiquitito y siempre conviene dejar una parte sin excavar, porque, digamos, las técnicas cambian mucho, pero bueno, lamentablemente vamos a tener que excavarlo porque si no el roedor va a destruir el sitio, y no sabemos ahora qué pasó. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? En general, lo que encontramos fueron carbón, o sea, muy pequeños fogones, en la ampliación fue un poquitito mayor. Estadios finales de talla, ¿qué quiere decir? Son lascas chiquititas. Cuando uno talla, al final, cuando tiene que hacer el instrumento, si uno transporta un instrumento y lo tiene que terminar, digamos, lo que encuentra son en general piezas chicas. Y hay utilización de materia prima inmediatamente disponible, o sea, la que está ahí nomás, la de mejor calidad. Y podría haberse utilizado la fuente de obsidiana cercana. La fuente de obsidiana está, bueno, no se ve ahí. La fuente de obsidiana está acá, o sea, está nada, 10, 12 kilómetros. Para un cazador-recolector, eso es nada. Y hay presencia de tratamiento térmico en rocas. ¿Qué es lo del tratamiento térmico? Es un procedimiento que se usa, se calientan las rocas en un pozo, se rodean con arena en general, puede ser sedimento directamente, y la primera vez que yo lo hice experimentalmente hicimos un asado arriba. Y la cuestión es que no hay que sacarlo muy rápido, porque si no, se fracturan las piezas. Pero bueno, si uno lo deja, va subiendo la temperatura de a poco, como se haría en un fuego común, y no lo saca de golpe, logra, no en todas las materias primas, pero sí en las silicas, en general, que mejore la calidad. Entonces, tiene una roca un poco mejor que la que hay disponible. Porque aunque hay buenas rocas en el sur del macizo, no están por todos lados, y en el extremo sur no hay tantas. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que podemos inferir? Que son ocupaciones logísticas de espacios cercanos. ¿Qué quiere decir? Que hay un desprendimiento de un grupo. Pensamos que realmente hubo poca gente ahí, porque no entra, primero porque no entra, segundo porque los fogones son muy chiquititos. O sea que una parte del grupo se desplazó desde algún espacio cercano y utilizó ese lugar. Este no fue usado de manera continua. ¿Por qué? Porque los fogones no están, digamos, no es un fogón que se va haciendo más grande, salvo en una parte, pero se reutiliza después, sino que van cambiando su posición. O sea que, y son muy chiquititos, tienen muy poca, digamos, muy poca profundidad. Es una cueva que, si ustedes ven, esta es la vista desde el norte, o sea que tiene buena visibilidad viniendo del norte, del nordeste, ¿sí? No desde el sur, o sea que podemos pensar en gente que está, digamos, viniendo de esos espacios. Y hay restos de pigmentos, pero el color no coincide exactamente con los negativos de manos del sitio, que están muy borrosas, por otra parte. Pero bueno, habrían utilizado algún tipo de pigmentos. Nosotros no encontramos en excavación puntas, pero sí hay, diseños, o sea, está este que es un pedúnculo, en la gruta está del otro lado de donde está el sitio, en otra laguna cercana a esta punta, que no es hay una punta semejante en el sitio de Tres Arroyos, ubicado hoy en la isla de Tierra del Fuego, a la que se accedió por vía terrestre, porque estaba más bajo el nivel del agua, entonces podían acceder por vía terrestre. Entonces, esta punta se parece mucho, digamos, se han hecho un cuchillo, han trabajado la punta posteriormente, pero hasta en la simetría se parece. Y eso procede de un sitio que está fechado también en 12.800 años. O sea que en realidad son como una serie de diseños compartidos. Y esta es una preforma, o sea, no es una punta terminada, pero el tipo de materia prima se parece a el tamaño indicaría que va a una punta cola de pescado, no lo podemos saber, que son las puntas tempranas, pero bueno, está fracturada y abandonada.
Para el periodo siguiente las materias primas cambian y los diseños cambian, por eso podemos agruparla, digamos, ponerla tentativamente en este periodo. Entonces, estamos hablando de lo que pasa en este primer momento. En el segundo, acuérdense que hay un hiato, o sea, acá hay años en los que no hay evidencias de ocupación, y un segundo periodo. En este momento tenemos, sí, más sitios utilizados, o sea, tenemos no solo la Gruta 1 y 2, sino la Martita, el sitio, acá hay 25 kilómetros aproximadamente, el sitio en línea recta, excavado por Annette Aguerre, y el Verano, excavado por Durán. Acá tienen la vista de los sitios. Este es la Gruta 1, la Gruta 2, que en realidad tiene 20 centímetros. No se podía creer. Hicimos un sondeo, está revuelto arriba, y lo que pudimos fechar era un hueso con claras huellas de corte, o sea que no podemos, hay un raspador, pero no puedo asegurar que venga exactamente de ahí. Quiero decir que no sea mezclado, o sea que lo que podemos saber es que la fecha del hueso con huellas culturales claras es 7700, o sea, entra en este periodo, sin calibrar, perdón, esos. Esta es otra vista de la Cueva de la Martita, y esta es el Verano. O sea, como verán, distinto tipo de, digamos, reparos rocosos. Bueno, si me da bolilla esto. Bueno, no solo encontramos evidencias de ocupación en las cuevas, sino que encontramos evidencias de que almacenaban cosas, almacenaban artefactos para volver después. Y esto es un ejemplo del escondrijo que, bueno, acá está la gruta, acá en esta punta, en un lugar fácilmente ubicable, aparecieron estas piezas. Piezas semejantes encontró Durán en el Verano, en un otro escondrijo, pero que tiene características levemente distintas, porque en el nuestro predominan los bifaces, estas piezas que tienen lascados de ambos lados. Incluso este es un tipo de lascado muy característico en los sitios tempranos de América en general, que se llama sobrepasado, que llega hasta el otro lado. Pero bueno, ¿por qué? Porque en general estos grupos que se movían en espacios amplios tenían que elegir qué transportaban. Entonces, digamos, es más fácil transportar un bifaz, que yo lo puedo usar para sacar materia prima, puedo sacar piezas que corten bien, que transportar núcleos y lascas que pesarían más. Pero bueno, el escondrijo de la gruta tiene un predominio de bifaces, mientras que en el escondrijo del Verano hay más lascas, raederas, da la impresión de algo que ha sido usado y que tuvo un uso estacional. Bueno, y acá hay otras. Lo que pasa es que hay diferencia en la luz, pero créanme, o sea, porque el laboratorio de Mendoza no tiene luz natural, créanme que es la misma materia prima. Lo que sí tiene claramente es tratamiento térmico, porque, bueno, acá están las piezas más lindas. Estas, fíjense, esta es la parte más, una parte más externa, y esta es la parte de adentro, con las ondas bien marcadas, la superficie lustrosa. Eso es en general característico de tratamiento térmico. Bueno, y esto encontró también Aguerre, pero ya en el sitio de la Martita. O sea, en los niveles más antiguos del sitio de la Martita se encuentra este mismo tipo de piezas de bifaces. Los escondrijos sí los comparamos, no se comparó todavía con lo de Aguerre. Pero entonces, los escondrijos, como estaban en superficie, no había forma de, no, en superficie no, pero estaban escondidos, pero no había nada que permitiera fecharlos. En cambio, sí, digamos, se fecharon los niveles inferiores de la Martita, y dada la gran semejanza tecnológica de materias primas, es la misma. Yo cuando encontramos esto dije, pero esta es la tapa del libro de la Martita. Entonces, digamos, podemos darle la misma edad. Lo que es más, tanto en la gruta, en el sitio, como en el sitio del Verano, hay lascas que son de esta materia prima, o sea que en este periodo, o sea que podemos atribuirle tentativamente una edad a estos escondrijos. Entonces, para este momento hay mayores evidencias de ocupación humana. Hay un cambio en diseño de las puntas que, digamos, ahora se usan son estas triangulares apedunculadas, que a veces tienen los bordes denticulados y otras no. Estas tomado del libro de la Martita. Dados los tamaños, digamos, calculados a partir de las fotos,
estos grupos deberían haber conocido la obsidiana de la fuente de Pampa del Asador, porque los tamaños, para llegar a esto, los tamaños tienen que ser mayores que lo que tenemos en la fuente de 17 de marzo. O sea que para este momento tenemos mayores evidencias del conocimiento del ambiente. Bueno, y las semejanzas entre estos tres sitios sugieren que, digamos, el área fue ocupada por el mismo grupo cultural, que está mal escrito, pero bueno. Y existen evidencias de pinturas naturalistas en el verano. Esto es porque, digamos, hay un bloque caído y Durán lo pudo fechar, y básicamente son guanacos. Ya vamos a ver una imagen de los que trabajamos nosotros que se parece a esos guanacos. Otro sitio que, digamos, corresponde a este momento por sus fechados es la Gruta 3. La Gruta 3 es, digamos, está ubicado a 2 kilómetros de la Gruta 1 y en realidad son 60 centímetros, pero tiene fechado entre 390 años y 32.000. O sea, como notarán, hay muchas discordancias en el medio, o sea, hay muchos periodos que faltan. Este sitio, está muy cerca, fíjese que está muy cerca del nivel de la laguna, o sea que con una crecida grande tenemos una entrada de agua y, digamos, desplazamiento de lo antiguo. Entonces, nosotros, digamos, se hizo originalmente un pequeño sondeo que estaba acá, que nos dio esas fechas tan diferentes, y queríamos evaluar la posibilidad de que la roca esta grande de acá estuviera tapando material intacto. Por eso se hizo una excavación más grande. Seth Gebel participó del Center for the Study of the First Americans, básicamente porque visto que teníamos problemas de capas faltantes y podíamos tener problemas de erosión, tenemos problemas de erosión, ellos junto con Kelly Graff van a hacer análisis de sedimentos que permitan evaluar bien la naturaleza de cada uno de esos sedimentos y la naturaleza de los cambios. Y bueno, y lo que apareció es lo mismo que había aparecido en la excavación original, Milodontidae. Bueno, hay unas pocas lascas al comienzo de la capa, pero son muy chiquitas y con los procesos de formación de ahí no podemos asegurar asociación. Hay un carbón también, pero es un carbón, no es un fogón. Bueno, entonces, no hay evidencias claras de asociación cultural. Lo que se está haciendo ahora es estudiando las huellas en sí. Se estaba haciendo hasta antes de la pandemia. Ahora tenemos un acceso muy restringido al laboratorio, y se está trabajando en conjunto con Laura Marchioni y paleontólogos de la Universidad de La Plata, porque no es solo, digamos, Milodontidae, sino que en la capa de más abajo, que entendemos debe ser la de 32.000, o sea, no tenemos los fechados aún de estas nuevas capas, hay también otros animales que no sabemos qué son. Entonces, en realidad lo que estamos armando es digamos, el conjunto de animales previo a la llegada del hombre, o en este momento, a ver, para la época en que Milodontidae está acá, nosotros tenemos ocupaciones en la Gruta 1, o sea que hay gente a menos de 2 kilómetros. Igual pueden no haber utilizado el sitio, no haberse cruzado nunca con el Milodontidae, porque estamos pensando, ¿se acuerdan?, en que son ocupaciones discontinuas, que van y vienen. Así que no necesariamente estuvieron ahí al mismo tiempo que el Milodón. Pero sí queremos averiguar si estuvieron, y sí, por eso se están mirando las huellas en sí. O sea, las huellas que se preservaron. Lo que quiero decir es que se destruye mucho, o sea que pudimos salvar algunas partes usando conservantes, estos conservantes que se pueden revertir. No se puede usar cualquier conservante porque si no, no se podrían fechar. Así que la primera vez tuvimos problemas y la segunda vez logramos mejores éxitos. Así que esperamos que, digamos, tener más información pronto. El laboratorio en Estados Unidos también está parado por la pandemia. Si bien el Center for the Study of the First Americas pueden acceder, no al laboratorio donde se están haciendo los sedimentos. Bueno, y algunos motivos rupestres pintados, Viuda Quenzana, que está, digamos, entre la Gruta y la Martita, ¿sí? Este guanaco panzón podría probablemente pertenecer a este periodo, sobre la base de lo que tiene Durán en el verano y sobre la base de la similitud morfológica con los guanacos de Cueva de las Manos, pintados que corresponden a este periodo. Bueno, ¿cuánto logro? Ok.
Entonces, seguimos hablando del macizo del Deseado. En el primer momento, los sitios, por lo menos al sur, están ubicados, digamos, en el momento más temprano, en el borde del macizo. ¿Por qué? Para aprovechar los distintos ambientes no sabemos. O sea, lo que hay es rocas silíceas mejores en el macizo, hay disponibilidad de cuevas, pero acá al sur tenemos espacios abiertos y tenemos basaltos. Realmente no sabemos cuál es la razón, pero, digamos, nosotros queremos saber, queremos intentar saber cómo se movieron desde ahí hacia los espacios cercanos. Borrero decía que, digamos, los ríos eran una vía importante de circulación y nosotros creemos que efectivamente eso era así, pero es muy difícil encontrar sitios cerca del río Chico. Pedimos un proyecto que esperemos que salga con Marcelo Zárate para ver los cambios en el curso del río Chico. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta este momento? Tenemos recapitulando, ¿no? Un primer momento de ocupación, acá ya reúne distintos sitios en los que los tipos de puntas son estas. Esta es una cola de pescado, esta es la que se parece a la de Tres Arroyos, y este pedúnculo que parece ser estas puntas antiguas, y luego las puntas triangulares. Nosotros con Gebel y Graf empezamos a explorar los espacios abiertos al sur, estos 17 de marzo, si alguno conoce, y lo que se pueden ver son niveles de paleosuelos. Este sedimento más rojo, y hay 6 distintos niveles de paleosuelos. Y en uno, empezamos a acabar uno que yo súper reciente, pero bueno, en uno, en superficie, no en uno, apareció esta punta que parece una, digamos, punta correspondiente al Holoceno temprano. Esto va a haber que seguirlo explorando, o sea, hay que excavar, así que llevará tiempo. Pero, digamos, es una zona con buena disponibilidad de agua. Lo que pasa es que encontrar sitios al aire libre es muy difícil. Y después de eso, acá tenemos de nuevo las puntas, las primeras, las triangulares, y después de eso hay un periodo seco. Y hay un abandono y un hiato arqueológico. Esto ya lo vimos con Brook en el 2013, lo veo Mosquera más al norte en el 2018. O sea, esta gente en los momentos áridos lo abandona o lo ocupa de alguna manera que no nos deja evidencias. Y después hay un cambio en la tecnología. Pasamos a estas piezas alargadas que se llaman hojas, ¿sí? Y bueno, esto está sacado del trabajo con Brook, cuando se abandona el macizo, aparecen las primeras evidencias de ocupación, bueno, hacia el final, hacia el reales, cuando en el 7700, para la misma época que es el final de la ocupación en esta parte, aparecen las primeras ocupaciones en el cañadón Schattenwagen. Y, digamos, nos gusta pensar que cuando estos grupos, digamos, cuando hay un momento de aridez, se desplazan hacia otras zonas, y son 150 kilómetros, pero para un momento de exploración de espacios, 150 kilómetros para un cazador no es mucho. 100 no es mucho habitualmente, para un periodo inicial no es mucho. Aparece una materia prima que macroscópicamente se parece a las del macizo del Deseado, pero lo único que podemos decir por ahora es que es consistente, porque a lo mejor es una cuestión de selección de muestras, empezamos digamos, encontrar más sitios y cambia. Volvamos al macizo. Entonces eso, que hay un periodo de abandono y, digamos, después en un momento árido. Y en el siguiente periodo húmedo, y en el siguiente periodo húmedo continúan los mismos lugares ocupados. Y hay, digamos, un cambio en los diseños estos son de la zona que nosotros trabajamos, hay muchísimo arte, o sea, lo que pasa es que es muy, digamos, difícil de fechar, y aparecen, digamos, por ejemplo, estos motivos puntiformes, esta otra forma de guanaco. Nosotros fechamos, encontramos unos puntos caídos y los fechamos, y dio aproximadamente, digamos, 4.500 años, lo mismo que esperaba Gradín, pero hay un problema porque no sabemos si hay una preparación del soporte y nosotros no quisimos, digamos, dañar la pintura sacando más, así que es un fechado muy tentativo. Y después, perdón, estábamos en este periodo, y acá,
Y después hay un periodo árido, pero ya en este periodo árido, hacia el final, ya hay ocupaciones, y no es solo en el macizo, sino en los espacios circundantes. Para este momento ya hay más gente, ¿no? Digamos, los estudios hechos por gente que trabaja en antropología biológica tienen expectativas de poca gente en general, pero ya hay más gente, podemos esperar que haya más conflictos entre estos grupos, digamos, hay puntas clavadas en algún caso, en los sitios en esqueletos, en los sitios de Goñi, pero cambia el arte. Y en un sitio que empezamos a excavar aparecieron cuentas líticas y óseas, o sea, es como que hay manifestaciones artísticas, pero hay también arte mobiliario, del que uno lleva con uno. Y no solo aparecen ocupaciones de cuevas, sino que también aparece una construcción del paisaje, digamos, aparece esto que se llaman parapetos, que hay distintos tipos de parapetos, pero en general, digamos, pueden ser de habitación o pueden ser para cazar. Los estudios que realizamos en estos indican que son utilizados para cazar. Aparecieron todos también, extrañamente, en el borde sur del macizo del Deseado, y fíjense, digamos, este es el borde del macizo, los sitios aparecieron por acá. Y algo cambié de lugar. Pero bueno, además de esos sitios, veremos. Acá están bien. O sea, hay 3 lugares, la gruta, la barda, Melisa y la barda, que, digamos, son este tipo de ambiente. Fíjense, son lomas suaves, ya después lo que tenemos es el macizo mismo, acá está 17 de marzo. Entonces, en algunos casos, esas parapetos no miraban a la laguna. Y había conjuntos de ellos, ¿sí? Acá tienen distinto tipo de parapetos, fíjense, más abiertos, más cerrados, ¿sí? Pero en algunos casos uno no veía la laguna desde ahí, o sea que eso nos llegó a pensar, y porque estando ahí uno mira, dice, bueno, esto es una casa coordinada. Entonces, Brenda Giglio armó, digamos, estos maps, o sea, hay un trabajo de esto, que muestran la visibilidad desde parapetos individuales o coordinados. Fíjense, por ejemplo, que con estas visibilidades, perdón, que con estas visibilidades no solo dominan, digamos, con esta visión de los distintos parapetos, no solo dominan la laguna, sino que dominan las entradas o las salidas. Este es el caso de la gruta. Acá hay otro de otros parapetos. Y este es el caso de la barda. Fíjense cómo no es tanto la laguna en sí, sino las vías de entrada y salida a la laguna. O sea que hay un control del espacio y evidentemente digamos, un trabajo conjunto, porque estos que están dibujados acá son parapetos, acá hay otros parapetos, se necesita de alguna manera un sistema de comunicación digamos, entre las personas que están en esos parapetos, no funcionaría uno solo. Hicimos sondeos, pero no dimos con nada fechable. El tipo de artefactos, las puntas, básicamente hablan de Holoceno tardío, y los fechados obtenidos para parapetos por otros equipos próximos, Goñi, por ejemplo, el equipo de Goñi, son en general del Holoceno tardío, así que nosotros creemos que pertenece a este último periodo. Bueno, esto es la gruta. Y en 17 de marzo, en otra, no en el lugar donde estaban, digamos, no están los paleosuelos, sino en un lugar que está cerca de un mallín, que de acuerdo con la señora que vivía ahí, que falleció hace poco, digamos, había mucho molle antes, incluso en tiempos históricos era parada por la cuestión del agua y el molle. Y bueno, y obtuvimos cerámica que se parece a otra cerámica, digamos, de la zona, que en general o es lisa o es con incisos grabados. Y fíjense esto, o sea, esta es la edad que nosotros recibimos. Bueno, está en inglés, pero es la edad que nosotros recibimos. Y esta es la edad calibrada. O sea que con estos fechados, o sea, es la edad que lo pasa nuestra fecha. No podemos decir si es o sea, es para el momento del contacto, no podemos decir si es anterior, posterior, es ahí, en ese momento, ¿sí? O sea que en este momento esta gente está usando la gruta, o sea, los espacios al aire libre y en cuevas, porque el sitio La Gruta 3 tiene digamos, fechados para este momento, está equipando el espacio, está usando los espacios abiertos al sur y también está usando los espacios basálticos. Y
Los primeros trabajos en la flecha fueron hechos por Gradin y Aguerre. Gradin vio, digamos, distintas pátinas y distintas superposiciones y en general pensó que era tardío, ¿sí? Los flechados a nosotros nos da que es muy tardío, alrededor de 200 años sin calibrar, o sea, es aún posterior a 17 de marzo. Y este es el lugar donde está el arte, es un cañadón que tiene buena disponibilidad de agua. Nosotros revisamos, bueno, sabemos que el cañadón vecino también tiene grabados, pero también quedó pendiente, pero hay otra serie de grabados de paredones más hacia el este en el cual no hemos encontrado nada. Igual, fíjense, digamos, el arte está concentrado acá. Y los motivos son geométricos, fíjense, son grabados, o sea, hay piqueteado y hay inciso, y no se parecen a los del macizo, son más bien, es otra cosa, es otra técnica, ¿sí? Y Gradin había relacionado el arte de la flecha con el del Strobel, si alguna vez, o el de las mesetas del oeste, si pasearon por ahí, si lo escucharon a Goñi, si alguno tuvo la oportunidad de escuchar hace muchos años a Gradin. Entonces, y digamos, él decía que circulaban entre los espacios al noroeste y el río Santa Cruz, y los cañadones del norte del río Santa Cruz. La verdad, ahora van a ver, es que el arte de los cañadones del Santa Cruz se parece mucho al arte de la flecha. Son, digamos, espacios distintos, espacios que tienen más agua, es más fácil por ahí orientarse. Y este es el tipo de arte. Fíjense, hay motivos de pisadas, hay, acuérdense de un guanaco grabado, voy a hacer una referencia a esto al final, que en realidad, digamos que tiene el interior de la panza raspada. Los guanacos en general están más al oeste, no están en todos los cañones, y es, digamos, este tipo de arte que es el que está presente en general en las mesetas del noroeste. Este guanaco panzón se parece a algunos a los que se han atribuido edades de 5.000 años, no lo sabemos, pero bueno, en las mesetas del noroeste de Santa Cruz. Igual esto implica, o sea, para Gradin estaban circulando entre verano e invierno, no sabemos si es el caso, pero sí parece haber evidencias de circulación. Yo sé que esto suena complejo, pero solamente quiero mostrar las conclusiones. Este es un modelado de corredores que hizo Brenda Giglio. Lo que se hace en este caso es, digamos, marcar puntos que nosotros consideramos interesantes ambientalmente, o sea, no se hace de un sitio a un sitio, porque eso sería un camino óptimo. Estos son modelados, nosotros creemos que, digamos, las embocaduras de los lagos, que las intersecciones de los arroyos y, digamos, en general, sí, y bueno, las mesetas, por lo que dicen Goñi, Velarde y demás, eran atractivas para estas poblaciones. Entonces, lo que se hicieron fue setear nodos en los lugares que nosotros consideraban que eran atractivos, y lo que nos da, levemente diferente de lo que dicen Velarde y Goñi y de lo que dicen Gradin, es sí que habría una, como, digamos, la forma más directa de acceder, digamos, más sencilla, sería, en el caso del cañón del Lechuza, que está más al oeste, este es Yatenguajen, este es el Lechuza, tendrían sí más relación con las mesetas del noroeste. Y en cambio, el cañón Yatenguajen le quedaría bastante más lejos. Entonces, estamos pensando que estos tendrían como un área de circulación más hacia el este y sí, evidentemente, tienen relaciones con el Stroben porque hay motivos muy parecidos. Pero esto explicaría algunas de las diferencias que estamos encontrando en los cañones, porque las materias primas que están presentes acá en artefactos no son iguales que las que están acá, y en algunos casos se parecen a las del macizo del Deseado. En el cañadón Yatenguajen, en esta zona, hay más motivos pintados que los que hay al oeste, que es básicamente grabados. Y si ustedes se acuerdan, miren, acá está el macizo del Deseado, ¿sí? Acá, digamos, había arte pintado. Entonces, esto parece apuntar a más relaciones o más, digamos, un circuito de movilidad que involucre el sur del macizo, además de las mesetas. Igual, esto puede haber variado a lo largo del tiempo, y como tenemos cañadones, más de 3 cañadones con 20 kilómetros de arte, es muy difícil encontrar,
material estratificado. Entonces, o como que tenemos nuestros problemas. Bueno, y en el mundo del grabado, porque esto es lo que suele haber en general, o sea, fíjense, son 3 o 4 cañones, 3 seguro, con 20 kilómetros, no es totalmente continuo el arte, pero es casi todo el tiempo. Hay algunas manos pintadas, sí, pero lo que ubicamos y empezaron a excavar Giglio, Vetrisano y Bianchi fue este sitio, que presenta superposiciones de, digamos, pinturas y se parece bastante a lo del macizo del Deseado. Acá se obtuvo un fechado de 2500 años, no llegamos a al nivel estéril, está en el curso medio del Cañadón, pero digamos que plantea problemas muy interesantes y se van a analizar ahora las superposiciones a ver si, digamos, si siguen la misma secuencia que la del macizo, como para poder sostener estos movimientos de gente. La verdad que esto es una rareza dentro de los cañadones, por lo menos dentro de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, y acá terminaríamos con lo del norte. Y vamos al sur, el último, digamos, la última etapa en esto. Bueno, creo que ustedes sabrán, acá tenemos de nuevo los sitios de más de 10.500 años y calibrados, y entre esos está Chorrillo Malo 2. Chorrillo Malo 2 no era en esa época como lo vemos ahora, sino que las morenas que, digamos, hay acá, porque cuando excavamos, digamos, tenemos las morenas presentes acá ejercían una especie de protección contra los vientos del oeste que la verdad que pegaban. Y lo que se ha encontrado en este sitio es obsidiana proveniente del norte, que si ven las publicaciones iniciales va a decir de Pampa. Bueno, no, ahora viene de algún lugar de por acá. Obviamente no sabemos si fue un desplazamiento directo, no sabemos cómo llegaron, pero sugiere que esta gente viene efectivamente del norte. Para un segundo momento, o sea, las ocupaciones, las evidencias para ese momento son muy escasas, y las evidencias siguientes vienen no solo de Chorrillo Malo 2, sino de Río, esto está mal, es Río Bote 1, perdón, no Río Bote 2, que es este sitio que deben conocer y que algunos deben haber ido a pescar ahí, y que básicamente se llevó el río y cuando llegamos había restos humanos sobre el sedimento más todo lo que ya se había llegado, ¿no? Digamos, este cambio en el curso del río, fíjense que primero, el reparo era mayor, porque hay grandes bloques caídos. El río, cuando se ocupó este sitio, y digamos, corría bastante más al este, o sea, acá está, digamos, al oeste. Entonces, este cambio en la circulación, si bien lo que hicimos, George Brooke hizo todo lo posible por datarlo, es bastante reciente, ¿sí? Es en el Holoceno tardío. Pero esto obligó a que armar esta estructura de excavación y nos falta la mitad del pozo que contenían los entierros, por lo menos, más otros pozos cortados que suponemos tenían cuerpos. La tecnología ahora vamos a ver algo de los entierros, pero la tecnología para este momento es muy particular y está presente. Bueno, es el momento, primero quiero decir que sobre la base de los estudios anteriores, lo que yo hice con mi tesis unido a la información que sacamos con el equipo de Luis Borrero, para este momento comienza la ocupación efectiva del área, que es cuando la gente realmente la está utilizando. Y corresponde, no en sus inicios necesariamente, pero sí después a un momento húmedo. O sea que acá también está, digamos, jugando la humedad, a pesar de que estamos cerca del lago y que podríamos pensar que jugó menos. Bueno, estos grupos tienen un tipo que vamos a ver, de tecnología muy particular, que, digamos, comparten estos sitios entre sí, incluso comparte Cerro Castillo, lo cual sabemos por los estudios de Langlais y Morello. Entonces es como un tipo de tecnología que se usa en toda esta zona. No se usa más al sur, lo cual puede tener que ver tanto como con que la materia prima es de peor calidad, o sea, más dura, es dacita, pero es más dura, si uno la quiere tallar se da cuenta, como con algo que está surgiendo ahora, como que serían rangos de acción de otros grupos, serían áreas usadas por otros grupos.
si nosotros miramos la información paleoambiental, digamos, obtenida en el marco de los trabajos del equipo, con, digamos, la que está disponible en general, por ejemplo, los avances glaciares, es particularmente útil la curva del Cerro Frías, si tenemos, digamos, los viejos datos de Macraff y los nuevos de Tonelo y coautores que hablan de las precipitaciones. Para el momento digamos, sería, de acuerdo, si se fijan, el polen de chorrillo habla de que todavía es un momento árido y después se hace húmedo, pero en cambio, en la curva de Cerro Frías se va viendo un aumento en las precipitaciones. Y esto puede tener estas diferencias, por eso siempre es bueno usar lo que viene fuera del sitio, lo que pasa es que no siempre somos tan afortunados como para tenerlo. Digamos, lo bueno que tienen las secuencias de fuera de los sitios es que en general son más continuas, no están perturbadas por el pisoteo humano o por la limpieza humana. Si uno se va a quedar ahí y hay más gente en este momento, es probable que limpie, ¿sí? Bueno, y esta es la tecnología que hay para este momento, que es este método de evaluar recurrentes centrípetos, que básicamente son lascados desde, digamos, desde el borde de la pieza, sobre un tipo de plataforma particular, que es este tipo de plataforma, que tiene una preparación, es una plataforma facetada. Yo preparo la plataforma para, digamos, dar el golpe y sacar varias piezas de este tipo, las que después se pueden seguir reactivando, reavivando. Bueno, acá hay más, digamos, es para mostrarles que hay variación dentro de esto, pero fíjense que como que comparten la forma de preparación. Bueno, y este es el sitio de Río Bote 1, donde está esta tecnología, está presente desde estas capas, pero también por encima de los entierros. El pozo de los entierros principal toma desde aquí hasta acá, y hay varias tapas de entierros y hay una serie de unos dentro de otros más, un entierro aislado al final. Este es un esquema de los distintos, bueno, hay por lo menos tres pozos de entierro y este es un esquema de cómo fueron depositados los cuerpos. Este tipo de entierros no se encuentra, ahí acá, bueno, bueno, esto que está, esto debería ser rojo, ¿no? No gris, ahora que lo veo. Esto marca, digamos, la presencia de la tecnología Levallois y la presencia del tipo de entierros. Y son todos aproximadamente contemporáneos. Es un rango de 400 años en los cuales están estos entierros. Hay un último entierro final más joven en Río Bote, pero es uno aislado. Estos son todos muy semejantes, son pozos excavados dentro de aleros tapados con piedras planas, y bueno, no siempre planas, con piedras, en el caso de Bote planas, y algunas que no, que son más tipo bloque. Y los cuerpos tienen, en realidad tienen pigmento sobre ellos, pero no hay pigmento en el sedimento, lo que sugieren que fueron envueltos probablemente en cueros pintados. Los análisis hechos por Galimani y Moraga, no puse el nombre por error, Galimani y Moraga del, digamos, análisis genéticos, estos son entierros de ese momento, y mostraron en cuanto a la línea materna que todos corresponden al haplogrupo B2. Yo acá repito de memoria porque no es mi especialidad, ¿no? Y que en cambio por línea paterna son QM3 y QL54. El QL54 es, bueno, no son tipos que estén presentes en las muestras que estaban analizadas al menos hasta el 2017, que es lo que estoy usando, en aborígenes actuales. Y el QL54 es una muestra que tiene semejanzas con una muy antigua que tiene que ver con poblamiento de América. Pero acuérdense que es ANSIC, si a alguno le suena. Estas son las distribuciones de los haplogrupos que en poder de Moraga y Galimani, o sea que el B2 no estaría presente. Y en cuanto a la línea paterna, se parece a digamos, es la misma, tiene el mismo haplogrupo que un individuo del norte de Estados Unidos y que es de los más antiguos. O sea que, bueno, nosotros pensamos en una entrada de norte a sur en general, la mayor parte de los investigadores. Esto sería consistente.
y estos grupos quedarían por el momento al sur del Santa Cruz hasta que nueva evidencia diga lo contrario. Lo que ocurre después es que hay un aumento en la cantidad de sitios ocupados y lo que marca el rojo es la tecnología Levallois. Fíjense, pero ahora hay ocupaciones en aleros y cuevas, pero también hay ocupaciones en espacios al aire libre, Laguna Nimes, o sea, esto es en Calafate, Cañón de los Mejillones, o sea, distintos sitios. Esperen porque me aparecen unos mensajes que espero que no estén viendo. Y este es Puesto Viejo. O sea, aparece la tecnología Levallois tanto en el interior como en la costa. Llamativamente, para este momento, de acuerdo con la información paleoambiental recopilada en el equipo y con la que hay disponible en general, empiezan en el área del lago argentino una serie de oscilaciones climáticas entre periodos más áridos y más húmedos. Y digamos, eso, digamos, en general es llamativo, porque, por ejemplo, Laguna Nimes tiene dos fechados de 1800, son 1880, son prácticamente los mismos. Y no es lo que uno esperaría encontrar en un médano, porque uno en un médano, digamos, esperaría encontrar cosas revueltas y distintas ocupaciones. Bueno, pasó eso ahí, pasó eso en el sitio Alice 1, o sea, dos fechados de 1470. Entonces, es llamativo. Y lo que nosotros con Borrero, Brook y Mancini pensamos es que, digamos, es como el ambiente está tan variable, se ocupan un lugar u otro y nosotros no llegamos a detectarlo con nuestras excavaciones. Entonces es probable que parecen como episodios únicos. Y para este momento empieza a encontrarse la tecnología en la costa, lo cual es raro, porque no se encuentra solo con guanacos, sino se encuentra también con restos de mamíferos marinos. Bueno, esto puede ser o que la gente se haya movido, nos falta la información del medio, sabemos que hay Levallois, en los rescates, en las represas, se ha encontrado tecnología Levallois, de hecho hay un sitio que se sondeó y que presenta Levallois, por lo menos en principio, hay que analizarlo bien en gabinete, pero todavía no tuvimos oportunidad de eso, porque bueno, los materiales se tienen que entregar a patrimonio y recién después analizarlos, por ahí podemos hacer algo antes, pero lo que les digo es la información de campo y la información que está disponible en, digamos, en lo que se entregó a patrimonio, y es información pública. Bueno, lo que no sabemos es si es la misma gente desplazándose, o puede ser que en momentos en que lo pasan mal, los cazadores recolectores actuales, en momentos en que tienen problemas, ¿qué hacen? Se van a otras zonas o porque no deja de haber ocupaciones en el lago argentino, o lo que hacen es reforzar sus redes de alianzas con parientes en general. Entonces, bueno, es una posibilidad que habrá que discutir en el futuro. La tecnología es prácticamente la misma, ¿sí? O sea, hay alguna variación porque el tipo de soporte es distinto, pero fíjense que hay preparación y se saca tipo, digamos, es la misma tecnología. Bueno, y lo que viene después es un hiato en la ocupación, que cada vez es más chico, porque bueno, seguimos fechando, pero más importante que el hiato en sí, hay un hiato, pero más importante que el hiato en sí es un cambio que hay. Y el cambio se da tanto en, digamos, lo cultural como en lo genético, y por eso importa. Bueno, importaría igual, pero importa más. Empezamos a encontrar otros tipos de sitios, ¿sí? O sea, primero los sitios que se ocupaban antes casi no tienen ocupación. Por ejemplo, en Río Bote 1 hay una ocupación, pero los análisis de fiel de la fauna, muy recientes, se ya terminó este año, el año pasado, a fin de año, lo que marcan es que hay lítico, pero el guanaco que se encontró en ese fechado reciente no tiene huellas de procesamiento y podría ser, por lo tanto, digamos, natural y tener que ver con la mezcla, lo que nosotros llamamos procesos de formación del registro. Y empiezan a aparecer otros sitios que tienen otras cosas. Por ejemplo, digamos, no sé si lo ven bien, pero digamos, aparece, esto es digamos, una circunferencia de rocas, en realidad son circunferencias concéntricas de rocas con una alineación aquí, y digamos, nosotros, digamos, no hemos encontrado artefactos cerca. Había una acumulación en el centro que era muy chiquita, o sea, nos jugábamos que no tenía nada, no dio nada,
Y hicimos algunos sondeos al pie de, digamos, levantando los bloques a ver si había algo enterrado y había materia orgánica. Saben que lo que se fecha es materia orgánica, no dio nada. Entonces lo que finalmente hicimos fue, con el apoyo de los pobladores locales, tomar una muestra de lo, digamos, lo que está adherido a la roca orgánico. Nosotros llevamos esto al laboratorio, se sacó con una punta de diamante y se volvió a poner la pieza en su lugar, para lo cual primero se fotografió todo, tenemos fotos de antes y después, y mapeamos para que todo quedara en su posición. Bueno, se obtuvieron, y también hicimos análisis de liquenometría, siguiendo lo que habían hecho en otros conjuntos de rocas, Borrazo y Borrero, para el curso medio del lago, para la zona media del lago. Entonces, las dataciones que obtuvimos, primero que, ojo, porque hay que, digamos, hay que tener en cuenta que no es un fechado de un hueso con huellas de corte, ¿sí? Pero el fechado son bastante semejantes entre sí para lo que nosotros esperábamos, y da entre 1447 y 1859, cuando es por los fechados, estos son los calibrados, los después de Cristo, y por liquenometría, que es una edad mínima, porque es, digamos, es un tipo de líquen rizocarpum, un tipo de líquen en particular que se puede fechar. Entonces, obtuvimos una fecha bastante semejante. Esto es gracias a un poblador local, cómo se ve, digamos, cómo se ve las circunferencias concéntricas desde arriba, desde el aire. Estos son camionetas. Y lo que muestra este mapa es que hay por lo menos dos conjuntos más. Uno que llamó Chenque, Viñati, que está ubicado en una... Porque si se fijan, era el borde de la terraza. O sea, es poco probable que haya algo ahí, porque lo que fue la excavación de eso, hacer un sondeo de 30 centímetros fue terrible, porque obviamente tiene todo el depósito fluvioglacial. Este Chenque de Viñati está en una posición distinta, fue excavado en la década del 30, así que imaginen, o sea, no tenemos tanta información, tratamos de localizar el sitio, igual en realidad él hizo una excavación y encontró dos cuerpos como a 1,50 m de profundidad, pero está en una posición distinta, es una lomada. Entonces, había más chances de encontrar algo. Nosotros vamos a tratar de llegar nuevamente al sitio. Ahora fuimos una vez y no lo encontramos, ahora creemos que pudimos sacar mejor la posición. Y a ver si queda algo que pueda ser fechado. Y después, hay otro sitio, este es el que yo conocía de la bibliografía. Y este, SJ1, es uno que apareció en la línea de base, cuando se hizo la línea de base de las represas, que justamente son 2 o 3 hileras de rocas, nada más. O sea, tiene mucho menos que este, porque son solo 2 o 3 hileras concéntricas, no me acuerdo ahora la verdad de memoria, 2 hileras concéntricas. Están en la zona de embalse, o sea que todavía no pudimos llegar a ello. La idea es utilizar geomagnetismo o algunas otras técnicas. Yo creo que no hay nada ahí, porque digamos, por el tipo de sustrato. Pero bueno, hay que hacer todos los análisis que se puedan hacer, y con técnicas de estas es no destructivo, entonces podemos ver si hay algo abajo o no. Creemos que no, pero bueno. Bueno, esperen que esto me dé bolilla. Acá. Bueno. En cuanto lo logre. Ahí. Y lo que, digamos, y el otro sitio que que se encontró, que nos indicaron los pobladores locales, de que en realidad se sacaron partes, es un chenque que ustedes conocen seguro, Huiliche 1, que tenemos 7 individuos, pero se están revisando los dientes ahora, y parece haber 8. Parte del problema acá es que fue muy guaqueado, está muy revuelto. Fíjense, yo no puse por respeto una foto de que se vieran los cuerpos, pero sí, esto lo hicieron cuando guaquearon. Entonces quedó este pedazo de un individuo con, digamos, con lo que son unas cuentas. Nosotros tenemos una idea de qué son las cuentas. Hay también unas varillas que, si ustedes se acuerdan, desaparecieron. Tenemos unas pocas. Las varillas de lo que tenemos nosotros son fotos que nos dieron los pobladores locales. Ahora, justamente porque fue frenado por la pandemia, mandamos a hacerle análisis de ADN, porque es un análisis no destructivo.
digamos, una cuestión con estas varillas es que nadie quería cortarlas porque, digamos, para saber sobre qué estaba hecho, porque como que hay pocas piezas de esas y no era absolutamente necesario porque estaba fechado y era para saber sobre qué se habían hecho. Hay unas técnicas nuevas que veremos si dan, que básicamente lo que se usa es el plástico en el que estaban envueltas esas piezas, y después también se pasa una goma. O sea que en realidad, crucen los dedos, o sea, espero que podamos saber de qué están hechas esas varillas, porque el tema es que hay una de ellas que es demasiado larga y que todo sugiere un mamífero marino por el tamaño, porque ni un caballo, ni un cóndor, o sea, no dan los tamaños. Entonces, por eso es que nos interesa saber en qué están hechas. Entonces, básicamente tenemos un hiato y después una disminución en la cantidad de sitios, vieron que tenemos poco y nada. Hay cambios en la tecnología, o sea, no hay más Levallois. Las materias primas dejan, o sea, hay, la verdad, materias primas bastante malas. Uno podría encontrar rápidamente algo mejor. O sea, es como si no conocieran el ambiente o como si lo fueran a usar de otra manera, en el cual no les interesa que haya una selección. Hay cambios en la forma de entierros, porque pasamos de estos que eran en pozos dentro de reparos rocosos a los chenques. Y también, yo me olvidé decirle, hay un cambio en la disposición del pigmento, porque en la anterior, esperen, acá se ve, está todo manchado. O sea, acá lo que hicieron fue tirar el pigmento sobre los cuerpos y sobre las piedras, porque las piedras que tapaban el chenque también tenían pigmento. Los anteriores, no sé si se acuerdan, eran en cuero pintados, probablemente porque el sedimento no estaba manchado. Hay otras formas de estructuras, hay unos conjuntos de rocas que no tienen nada en el interior, por lo menos eso es lo que, digamos, sabemos hasta ahora. O sea, se parecen a los chenques, pero no son chenques, digamos, son concentraciones de rocas de forma subcircular que están en una posición ligeramente distinta y que también lo fecharon usando la iconometría, Borrazo y Borrero, y dieron aproximadamente 200 años. O sea, estamos hablando del mismo periodo. Hay la introducción de nuevas tecnologías en el marco, si ustedes leen lo que está disponible de lo que se fue haciendo en las represas, hay cerámica que no se pudo fechar, pero bueno, se tomaron las muestras y bueno, en algún momento en el futuro podremos fecharlas, y entendemos que es teniendo en cuenta las fechas de la cerámica más al norte, que corresponden a este mismo periodo. Y importante, y me lo olvidé de decir antes, perdonen, los aprogrupos que se encontraron en Huiliche no son los de momentos previos, sino que son C1 y D1, o sea que son ya los habituales en las poblaciones de Patagonia del Sur, y digamos de Patagonia tanto del lado argentino como del chileno, que esos estarían relacionados con los tehuelches de acuerdo con lo que decían Galimán y Moraga. Entonces, básicamente, habría un reemplazo de grupos después de los 800 años calendáricos, después de lo que se conoce como la pequeña edad del hielo. Y entonces hay una evidencia de cambio genética que es consistente con la evidencia de cambio cultural. O sea, dicho de manera sencilla, hay aparentemente un abandono digamos, de estos espacios por parte de los grupos que estaban previamente, y entran otros grupos que muy probablemente vengan del norte, por lo que dan los resultados de genética, y que traen todos estos cambios, que probablemente usan el espacio de manera distinta. Este tipo de circunferencias están presentes en el arte, y de acuerdo con, digamos, con Bilbao Copolque, que digamos es de una comunidad tehuelche, él me decía que en general lo hacían para marcar los espacios con los que pasaban. No sabemos si esto, él también me decía, no sabemos si esto antes era así, y la verdad es que no lo sabemos. Pero digamos, esta forma distinta de tratar del espacio es una forma de organización cultural distinta del espacio, y habla de una entrada de nuevas poblaciones. Y bueno, y esto es básicamente todo. Quería bueno, volver a agradecer a Isaac por la invitación, a la Dirección de Patrimonio de la provincia de Santa Cruz, a quienes les pedimos los permisos de trabajo, y para no, o sea, en general, creo que todos lo saben, pero es importante que lo sepan, nosotros pedimos permiso para trabajar a patrimonio,
y después los informes se le entregan a Patrimonio y en general las publicaciones, y los materiales salen en préstamos hasta que se terminan los análisis, lo cual en realidad toma tiempo, porque todos, creo que todos en Argentina, hacemos esto muy a pulmón, entonces todos los análisis toman mucho tiempo, y bueno, hemos tenido apoyo de diferentes proyectos, los cuales nos permitió viajar, y bueno, y queremos agradecer mucho a la gente, y digamos, era larguísima la lista, a los dueños y los trabajadores de las estancias, sin los cuales no sería esto posible. Y bueno, acá está escrito mal, pero yo quiero agradecer al staff permanente del equipo, a Lucas Betrizano, Brenda Gilio, Pablo Bianchi, Vicky Fiel y Clara Compagno. Y a todos los que nos han acompañado en estos años en campo y gabinete. Es eso. Bueno, muchísimas gracias, Nora, por tu tiempo. Tengo algunas preguntas. Okay. Una pregunta nos hace Luciana Cislagui y dice, con respecto a los enterramientos, los Sí, esqueletos que se encontraron en la zona de Calafate y en Río Bote, sí. ¿qué detalles podemos dar? ¿Sabemos aproximadamente qué edad tenían, el motivo de la muerte? Heredad sí, pero me tendrías que escribir y te la tendría que decir, porque de memoria, me acuerdo que la que estaba expuesta tenía, y ha cambiado, tenía una edad de 26 y tenía los dientes totalmente desgastados. Em, pero hay subadultos y hay adultos, pero de memoria no me acuerdo las edades. Eso no te lo puedo decir. Y lo que me olvidé es, aparecen, digamos, esto en cuanto a los de Río Bote, pero si me escribís yo incluso te paso la publicación en Bueno, donde esto está. O sea, mi mail, bueno, ustedes lo tienen, es nbfranco, con B corta, 2008, acuérdense poner 2008 porque si no va otra persona, @gmail.com. Y les puedo pasar los trabajos. Las edades no me las acuerdo. En cuanto al de Huiliche, estos entierros están por encima de un episodio de ceniza que me olvidé mencionar. Entre las cosas que afectaron a esta gente, hay episodios de dispersión de ceniza, incluso cuando hicimos la línea de base vimos cenizas en el curso medio, y en la excavación del sitio del curso medio también apareció ceniza. Esa ceniza sería de la Aguilera y sería algo previa a lo que pensaba Stern. Stern hablaba de 3000, por lo menos es entre 4100 y 3900, diciéndolo de memoria. O sea que esto afectó a la gente. Estos grupos tienen una dieta, esto lo está analizando Tesone, Augusto Tesone, con análisis isotópicos, y básicamente dan terrestres, los de Río Bote, con la única excepción del entierro más antiguo, que sin calibrar tiene 3800 años, y queda una dieta mixta. Por lo cual, que mixta implicaría entre marina y terrestre. Ahora, contactos con la gente del sur tenían. Y desde antes en el sitio, estoy tratando de ver si puedo ir para atrás, desde antes en el sitio aparecen moluscos. O sea que, digamos, podríamos pensar en contactos. Lo que no podemos saber, porque lo intentamos, pero nadie, o sea, no nos han dado una respuesta, es si nosotros tendemos a pensar que es del estrecho o del Pacífico, porque básicamente son los lugares, porque bueno, están los entierros ahí, y porque son, digamos, los entierros semejantes, y porque, digamos, es relativamente sencillo ir bueno, llegar desde el curso superior de Santa Cruz hasta Última Esperanza. La otra cosa es que ahora los análisis nuevos parecen estar apuntando a que, digamos, hay otros grupos acá. No sabemos, son distancias muy grandes para pensar que se desplaza un solo grupo, pero tenemos 400 años. Piensen, nosotros en Bote tenemos entre 3008 y 3620, tenemos 8 cuerpos, 8 restos de cuerpos, y o sea que son 200 años. Esto es lo que tenemos para un periodo de 400 en total. Entonces, no hay forma de saber exactamente si es un mismo grupo desplazándose o si es diferente gente que se encuentra. Yo tiendo a pensar que es diferente gente que se encuentra. Vieron que los cazadores recolectores tienen momentos en que unen y momentos en que momentos de fusión y fisión.
se encuentran, hay para hacer ceremonias, para intercambio de mujeres, etcétera, y bueno, pueden compartir la forma de hacer las cosas aunque vivan en diferentes lugares. Pero eso todavía no lo podemos saber. Con suerte se van a hacer análisis isotópicos, se están empezando, pero hay que tener una buena base regional, que es lo que está construyendo ahora Tesone, porque si nosotros, digamos, con el agua, podríamos ver dónde vivieron, entonces podríamos tener más información, porque va cambiando según las formaciones que van atravesando. Bueno, eso para Bote. Para Huiliche, nos da totalmente terrestre, por eso estamos muy asombrados con la varilla esa, que podría ser un mamífero marino, porque no, digamos, hemos ido a consultar por el tamaño y no da ningún tamaño de algo así. Los de Bote tienen, han tenido, en algunos tienen puestos, lo que pasa es que omití las fotos de los esqueletos, entonces tienen un raspador grande arriba y uno tiene una, digamos, una pieza grande sin terminar, que no es nada, creo que hay un retocador asociado, y en el caso igual les aclaro, un problema con Bote en este sentido es que yo puedo hablar solamente, esperen que les quiero mostrar esto, yo puedo ver solamente de lo que pareció estrictamente asociado al cuerpo, o sea, lo que está pegado, porque este pozo cortó las capas anteriores. Entonces, hay un montón de cosas ahí adentro, pero ¿cómo sé yo si eso vino del entierro o vino de la tierra que sacaron y volvieron a tirar? Fíjense, sacaron, tiraron acá hay una mezcla de cosas. Hay instrumentos óseos desde esta parte de la secuencia, o sea que yo lo único o sea, que esta gente tenía una tecnología ósea. El tema es que lo único que puedo asociar directamente es lo que apareció en el cuerpo. Hay una cuenta de molusco, que tampoco sabemos dónde viene, que tiene pigmento, que encontramos adentro de un nido de ave que estaba acá al lado. O sea, que en realidad suponemos que está asociada con los entierros, pero no tenemos pruebas. Y con respecto a Huiliche, lo que aparecieron fueron esas varillas, ¿qué más apareció en Huiliche? Y las cuentas. Esas cuentas, hay una de esas cuentas que creemos está relacionada con el entierro más reciente, que es este tipo de cuentas, ¿sí? Ven que es como un collar, y esto todavía no sabemos qué es, mandamos pero a analizar también por ADN, pero nos dijeron que había muy pocas chances porque no podíamos, digamos, no podíamos ni rasparlo eso, entonces no sé. Y después no había otras cosas, acá había algún artefacto lítico, pero nada particular, salvo esas varillas que desaparecieron y que bueno, nada, nos mataron por fotos y que estamos usando lo poco que tenemos. Y esas varillas yo las vi, si alguno va al Museo de Bariloche, en el museo, pero intenté averiguar quién lo entregó y no tuve respuesta, la verdad. En el Museo de Bariloche hay los restos de un chenque que va de Calafate, que origen dice área de Calafate, que tiene lo que parece el mismo tipo de varillas, lo vi en la vitrina. Era un día que estaba cerrado, que eran, no sé, vacaciones, domingo, no sé qué. Pero digamos, debió haber más. Lo que pasa es que están todos tan guaqueados que es difícil saber. Pero bueno, la dieta de estos es terrestre. Entierro semejante a este, que también estaba muy guaqueado, uno en Cerro Guido, que excavaron digamos, la gente del equipo de Prieto, al sur, a unos 90 kilómetros. No sé si contesté, pero bueno, es lo que se me ocurre. Y sí te puedo mandar, la Huilicha no está publicado, hay algo preliminar, pero puedo pedirle, Compagno Soban está haciendo su tesis con eso, así que si me lo piden, le pido los datos. Está en algún póster que se presentó, se los puedo dar, no hay problema. Pero en realidad hay un problema, es que los subadultos, hay muchos subadultos y están mezclados, porque con esto revolvieron todo con el huaqueo. Entonces a ella le da, y no sabemos, algunos chenques se han reutilizado, entonces no sabemos si algo de eso es antiguo, y es lo que ella está tratando de ver con los análisis tafonómicos, o sea, ver si puede discriminar, si además de ese huaqueo súper reciente, había otros, digamos, había algo revuelto más antiguo. Bueno, estoy buscando la siguiente pregunta. Es una pregunta que tiene Mariano. Él pregunta si en las pinturas o en los grabados
se encuentra alguna señal o algún rasgo indicativo de propiedad de algún grupo específico sobre los sitios, o de uso continuo de algún grupo específico. Y si se sabe si las pinturas o grabados eran tarea específica de algún integrante del grupo, o se cree que lo hacía todo el grupo en general. Qué preguntas. A ver, las manos chiquititas, suponemos que son chicos, digamos. Se están haciendo trabajos en Patagonia en general midiendo las manos. Así que hay algunas que parecen manos de hombres por el tamaño, pero y hay otras que son chicas y todos pensan, hay unas en Cañadón de los Potros, por ejemplo, al oeste de La Leona, que son re chiquititas y esas, digamos, es muy probable que sean de niños. Hay, ahora, no, marcas de propiedad no, porque estos, a ver, yo lo que puedo decir de lo que no lo, porque como en general ya lo he dicho, no lo quise repetir, a mí lo que dan los estudios ahora, contrariamente a lo que escribimos con Luis Borrero y demás en el 92, cuando él empezó a trabajar ahí, esta gente viene del norte, pero después, hace unos 4.000 años, son grupos diferentes al norte y al sur. Porque esa tecnología que yo digo, el Evaluá, está solo al sur. Al norte hay una pieza, no es una cosa, o sea, no hay. Por el momento no hay, por lo menos. El tema es que nadie ha trabajado mucho esta zona. Entonces, así como yo en el macizo le digo, qué suerte, está lo de Aguerre y lo de Durán, que me sirve para complementar, acá no solo es difícil encontrar sitios en estratigrafía fechables, sino que además son kilómetros y no hizo nadie más nada. Entonces es como, es difícil, digamos. Pero en principio, son grupos distintos al norte y al sur de Santa Cruz desde hace 4.000 años, porque eso indica la tecnología, las materias primas usadas y los tipos de entierros. Estos tipos de entierros en cuevas, al norte acá no hay. Los que hay, o sea, los que hay previos son de 9.000 años y vienen del lado chileno. O sea, que además son del mismo aprogrupo, o sea, la excavación de Baño Nuevo, de Mena, que son 9.000 sin calibrar. Así que esos están a la altura de Aysén y esos serían aprogrupo B y serían como tempranos, pero digamos después, para el Holoceno tardío, no hay ese tipo de entierros hasta ahora que se hayan encontrado, y no hablo ya de mis trabajos, hablo de los trabajos de los argentinos en general. Entonces, cuando yo estudié, nadie creía, nosotros no creíamos, pues nos decían que, o sea, el arrinconamiento de las poblaciones al sur del Santa Cruz, bueno, yo escuchaba estos resultados y hablando con Galimani Moraga y hablando con otra antropóloga bióloga que le comentaba los resultados, yo decía, eran requete endogámicos, o sea, era como que las poblaciones acá al sur, entre el Santa Cruz y el Estrecho, digamos, mantenían sus relaciones entre sí. Yo no he visto relaciones con el norte claras. Hoy alguna que otra pieza. El río, para esa época, cuando ellos cruzaron en el 12, o sea, el río estaba mucho más bajo, porque nosotros teníamos las glaciaciones, recién se había retirado el glaciar y eso, y podían pasar fácilmente. Después sigue habiendo, o sea, cuando crece el nivel del río, sigue habiendo pasos, o sea, hay relatos de gente cruzando en invierno, en la desembocadura, cuando se congela, los inviernos muy fríos. Para la época del caballo cruzan, el asunto es antes, por dónde y cómo. Hay sectores que está, en donde el río es muy angosto y que están muy próximos a los pasos de indios históricos, pero no son los mismos. Entonces, yo sinceramente veo, y esto sí lo hemos discutido con Luis, grupos distintos al norte y al sur de Estrecho, hacia el 4000, hasta el abandono. Y después sí, después hay una entrada de grupos, después del, digamos, del 800, ¿sí? Una entrada de grupos que vienen desde el norte y que aparentemente van, o sea, se están moviendo a lo largo de los ríos, pero no lo sé, esto puede ser una cuestión de muestreo. Pero no hay, bueno, cuando yo le pregunté a Bilbao Copolque, le dije de esto, me dice, es que, bueno, no sabe, o sea, lo que él me dice es que ellos les contaban que los usaban, que usaban para marcar las circunferencias, pues esas circunferencias están en el arte, pero no tenemos evidencias, o sea, hoy en día no podemos saberlo. Con nuestras esperanzas de que en algún futuro se pueda. En Europa están analizando ADN de los sedimentos en particular, para ver si son neandertales o sapiens. O sea, las técnicas cambian un montón. En 1950, antes de 1950 no se fechaba. O sea, es como que hay, y ustedes miran las pilas de Saranda, la tierra que sacan
sacamos todos, y está lleno de huesos, porque claro, no se usaba. Pero bueno, por eso siempre que se pueda, habría que dejar una parte de un sitio sin excavar, porque con nuevas técnicas no sabemos qué podemos aprender. Pero la respuesta lamentablemente es que a eso no, no por ahora. Yo estaría casi segura de decir que, por lo que decían Galimán y Moraga, que esa última entrada corresponde sí a los antepasados de los tehuelches. Y también me animaría a decir, acá, si se fijan en los informes, digamos, en lo que fueron entregados a patrimonio, se encontró un arte, que es un arte grabado, que está aproximadamente por acá, que son incisos muy parecidos a los cañadones del norte. Entonces eso también me hace pensar que no tengo forma de fecharlo. Hay un guanaco panzón que podría ser anterior, que está más abajo de todo, pero eso tiene sobreimpuesto un reticulado. Y bueno, motivos que son re típicos de los cañadones del norte de Santa Cruz. Al sur del río Santa Cruz es otro arte. El trabajo de Charlín y Borrero muestra que el arte que está bien al oeste se asemeja al arte de Última Esperanza, a lo que llama Bate el estilo Río Chico. Y bueno, Hualicho es una mezcla entre. Hualicho no es eso, porque hay, digamos, sí algo de eso, pero tiene manos, tiene otra cosa. Y este de acá es como, acá hay geometría, o sea, es como que estamos hablando probablemente de circuitos de circulación distintos. Si a alguno le interesa eso, me pide, pues nosotros presentamos un póster en el IFRAO, que se solicitaron los permisos correspondientes porque estaba dentro de esos materiales de rescate, y se los puedo pasar, digamos. Muy bien, tenemos más preguntas, Nora. Sí. Guadalupe pregunta si los cuerpos se enterraban solos o se enterraban con objetos pertenecientes a la persona, bueno, con objetos en general. Con objetos se enterraban los de bote, algunos, no todos. Expliqué ya el problema de bote, que se mezcla con lo que había antes. Al hacer un pozo, se mezclan las capas que estaban antes, que tenían hueso y lítico, con lo que le pusieron a los cuerpos. Entonces, lo que entendemos es que estaban envueltos en, bueno, es una suposición, tienen pigmento encima. La suposición es que eran quillangos pintados, y que, digamos, hacia adentro, y que por eso quedó el color en los huesos y no en el sedimento. Se pegó a los huesos. Después hay algunos raspadores grandes, un raspador grande, una pieza que ni siquiera puedo clasificar porque es como muy inicial, y hay algún artefacto óseo. Seguro, bueno, y hay una cuenta que suponemos, que esta que les dije que se parecía a las de Huiliche, en el entierro de 2100 años, y qué más. Bueno, y esa otra cuenta de Balba que apareció en el nido, que suponemos tenía que ver con los entierros. Es un bote. Y en Huiliche, bueno, las varillas esas desaparecidas, de las cuales nosotros tenemos una fragmentada y un pedazo de otra, una fragmentada en tres y un pedazo de otra. Y después no, hay unos artefactos, pero es como, no me acuerdo ni qué, es una lasca, es algo que no llama la atención. O sea, esto debe haber variado con cada uno, y supongo que si, digamos, debe haber variado con, si estaban ahí. Una pregunta es de dónde vienen los cuerpos de bote, porque no vienen todos de ahí. O sea, vienen de otro lado, y por eso espero que se puedan hacer estos otros análisis isotópicos, a ver si podemos saber exactamente de dónde. Debe haber dependido de, no sé, de muchas cosas. Si yo pienso en otros entierros en Santa Cruz, hay algunas piezas colocadas en relación con los entierros. Y bueno, y tienen pigmento, en general sí tienen pigmento. Pero bueno, muy el bien. bote es un lío porque es la mezcla con las capas anteriores, entonces no puedo discriminar. No puedo, o sea, hay cosas que uno diría, y esto debe ser, qué sé yo, hay una mandíbula de zorrino. Zorrino con huellas. Eso no encontramos en ningún sitio una mandíbula de zorrino. Pero el tema es, ¿cómo sé si venía de las capas o si venía de otro lado? O si viene de los entierros. No sé, no está directamente asociada. Después hay un sitio, Salis 3, hay un sitio que no mencioné, que es Salis 2, que también está en estos momentos, que eso era lo que se sabía de antes, y que es un conjunto, que es en el médano, el mismo médano de Alice, y que es un conjunto de cráneos de guanaco que tienen huellas de corte. Cráneos de guanaco, huellas de corte, lo único que había. Y da para esta época también. Entonces eso sí haría pensar en algo
diferente, no económico, digamos, no está en ningún otro sitio, ¿sí? Una función que desconocemos. Pero que a veces ese había sido, el médano había sido erosionado y lo vimos porque pasamos en el momento correcto, ¿sí? Bueno, tenemos otra pregunta, Nora. Rubén Valle pregunta, si la fotografía aérea que mostramos del Círculo de Piedras del AITREC, el que está cerca de Huiliche, si eso es, si el sitio exacto está frente al Cerro Comisión, cercano al lago. Sí. Sí, es ese. ¿Frente al Cerro Comisión? Así Sí, 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 pregunta Rubén, cerca del sí. Cerro Comisión, sí, cerca del Sí, Cerro Comisión, perfecto. al lago, sí. Perfecto. Pregunta Liliana Prados. Una vez que analizan los cuerpos que encuentran en los chenques, ¿qué pasa Mm. con esos cuerpos? ¿Se exhiben en un museo? ¿Vuelven al lugar de donde los encontraron? ¿Qué es lo que pasa con eso? La normativa para nosotros dice, digamos, el permiso que nos da Santa Cruz incluye que los materiales deben ser devueltos a la Dirección de Patrimonio de Santa Cruz. Está habiendo conversaciones a ver qué se hace con ellos. A ver qué se hace con ellos, no, a ver, o sea, está ahí con las comunidades y en realidad no, digamos, no depende de nosotros. Todos los materiales deben, según ese permiso, porque lo dice específicamente, ser devueltos a patrimonio. Hay muchas, pero ahora hablando de materiales en general y no de los restos humanos, hay muchos, hay intereses de varias comunidades de que se hagan museos locales. Y entiendo que hay buena disposición de patrimonio hacia eso. Este, pero, digamos, a nosotros nos falta todavía, la verdad es que, o sea, es como que hay que hacer las cosas de a puchitos. Muchos de estos análisis los conseguimos gratis, o sea, los pedimos por favor gratis, viene a ser así. El ADN es gratuito porque a la persona le interesaba. Entonces, esto demora mucho más que otros análisis. Quiero decir, si uno los pudiera pagar sería más rápido. Pero bueno. Tenemos acá otra pregunta de Guadalupe. Guadalupe, son dos preguntas en realidad. Pregunta, ¿cómo es el proceso para medir con el polen? Y Ah, hace otra, bueno, contestemos este y después hago la otra. bueno, eso sería para Virginia Mancini, pero, Sí, pero lo que hacen es, lo que la he visto trabajar años, primero en realidad se toman muestras de superficie de distintos ambientes y se reconstruyen, se cuentan, digamos, los granos de polen de esas muestras. Y sobre esa base se ve para tal tipo de ambiente cómo está representado el polen. Ellos tienen algunas salvedades porque, por ejemplo, hay polen de algunas plantas que se dispersan mucho más que otras, entonces son cosas que ellos tienen que controlar. Una cosa muy interesante que yo no dije, pero dijimos el año pasado, es que cuando se puebla, cuando llegan los primeros ocupantes a Chorrillo, no hay bosque. El bosque, porque nosotros nos llamaba la atención con Luis, porque era que iban y venían pensando, bueno, el bosque está cerca, debe ser un recurso que los debe haber atraído, porque hay madera larga, etcétera. Bueno, no había bosque. Por eso era que no se quedaba, pues fueron y vinieron, no hay mucha, o sea, piensen que de 10.000, 12.000 que es la primera ocupación, hay que esperar hasta 4.500 para tener algo realmente denso. Así que bueno, y para esa época en que hay algo realmente denso, sí está el bosque. Bueno, entonces, contestando la pregunta, primero toman las muestras de superficie y sobre eso caracterizan, digamos, los distintos ambientes. Y después se toman muestras en estratigrafía, o sea, se hacen sondeos, o sea, nosotros sacamos las muestras en excavación en general cada 5 centímetros, ellos suelen procesar cada 10, pero es para asegurarse de que les alcance el polen, de abajo hacia arriba, por si cae, para que no se contamine, y después una persona en gabinete cuenta, digamos, la cantidad de granos de polen. Y lo que hacen es usar fechados. Entonces, en Chorrillo Malo, por ejemplo, se usaron los fechados de Chorrillo Malo para poder caracterizar los periodos. Cuando uno tiene una secuencia continua con la de Cerro Frías, que además tiene mucho material orgánico, es mucho más fácil porque no tiene hiatos, o sea, o por lo menos no son culturales, entonces uno puede tomar las muestras, fechan por carbono 14, y construir una secuencia que la verdad que esa curva de precipitaciones es maravillosa. Pero por eso hay que tratar de ubicar esos lugares. Virginia Mancini, ubicamos ahí en la zona del macizo un machine que tiene más de 12.000 años y que nos dio, digamos, los momentos previos, que era un poco más eco a la llegada de los humanos. Pero lo que hacen es eso, es comparan con vegetación actual. Y hay algún lugar en el macizo, creo que es hay algún lugar en el macizo
donde la combinación de vegetales no da nada que esté disponible hoy. O sea, la combinación era una que hoy no existe o que no se ha encontrado. Pero bueno, más o menos pueden inferir si el tipo de clima por el tipo de vegetación. Perfecto. Bueno, hay dos preguntas, Nora, y en ambos casos están relacionadas con los trabajos que se están realizando por las represas. Así que las voy a tratar de resumir en una. Pregunta a Guadalupe que si se han encontrado chenques en la zona donde se está trabajando por la represa, si existen reclamos por parte de las comunidades originarias para poder preservarlos. Y por el otro lado, referido también a esto, pregunta Silvia Contreras, teniendo en cuenta que estas técnicas cambian y que en el futuro se podrían obtener datos interesantes, ¿qué piensa usted sobre los sitios que están identificados o los que todavía no se encontraron en las márgenes del río Santa Cruz y que quedarían cubiertos por los embalses de las represas? Bueno, hay una cuestión de confidencialidad, así que yo voy a responder lo que puedo en el marco de lo que ha sido elevado a patrimonio y que está disponible, ¿sí? No Por hay chenques supuesto. hoy. Vamos a aclarar esto porque ha sido un alto motivo. Lo que hay son concentraciones de rocas, que, como les conté antes, hay algunas que son chenques y otras que no. Así que fue la gente de las comunidades a verlas y todo, o sea, no hay, digamos, hasta que no se abran, no sé si es un chenque, sinceramente. O sea, todas las concentraciones de rocas que presentaban algún carácter dudoso, digamos, que no eran naturales, en principio, hay alguna que marcamos por las dudas, pero que, digamos, claramente son concentraciones culturales, pero yo no puedo decir si tienen cuerpos adentro. Las concentraciones que se vio en la margen, en el lago, en la parte media, no tienen cuerpos adentro, por lo menos las que se abrieron. Y sé de otros lugares donde se han encontrado acumulaciones de roca, sí, digamos en Patagonia, que se hicieron sondeos y tampoco. Entonces, en primer lugar, los que yo considero que más probablemente puedan tener algo cultural, porque además están abiertos, o sea, es como que ni siquiera hay uno que es como la parte externa, como o era otra cosa y fue abierta, o está abierto, o sea, eso es lo que nos pasa con los cheques, están en general abiertos. La verdad es que los que están cerrados no creo que sean, y hay uno que está abierto que no sé, puede tener eh, cualquier cosa, puede no tener nada. Entonces, la verdad, a hoy no hay chenques. Hay concentraciones de rocas que no sé qué tienen y hasta que no se abran no lo vamos a saber. El punto es que las que yo creería que tienen alguna chance mayor están fuera del área de inundación. Entonces, eso habrá que hablar, esto desde mi punto de vista personal y no quiero involucrar a nadie y en realidad hay cuestiones de confidencialidad, pero hasta habrá que ver qué se hace con ellas, o sea, qué es lo que quieren las comunidades, qué se resuelve hacer, qué se resuelve hacer con ellas, porque no están en el área inundable. Hay otras concentraciones de rocas que están más cerca del área inundable, yo creo que sinceramente esas no son nada, están marcadas por las dudas, pero la verdad es que no creo que tengan cuerpos. Y lo otro es una disposición, digamos, las represas es una decisión nacional, provincial, y digamos, yo estoy involucrada en rescate, voy a rescatar todo lo que pueda, si están, digamos, esa es yo, digamos, en realidad fui a excavar Nime porque se lo volaban, o sea que de a ratitos antes de dar una charla, que creo que fue en Aguisac, así que en realidad Posiblemente. sí, es más que probable. Así que, digamos, hay cuestiones de confidencialidad, pero bueno, o sea, estamos tomando todos los recaudos, estamos tomando muestras de sedimento y demás, y bueno, nada, esto es una decisión de Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, entiendo, no sé, no quiero tampoco meter la pata en quién, cómo, pero era un proyecto provincial, fue después nacional, creo, no sé bien, pero Bueno, y hay pregunta, ¿no? Sí. pregunta Melissa, ¿qué son cuentas y varillas? Varillas. Bueno, no le veo la cara a nadie, pues estoy mirando mi Power, así que yo contesto así. No es por maleducada, sino que no le veo la cara. No, por favor. Cuentas son las cuentas de collar, ¿vieron? O sea, las cuentas como las nuestras, de diferente forma. Esperen, a ver.
acá. Estos son cuentas, estas. En este caso son huesos de ave. Que no sabemos de qué ave porque habría que hacerle un estudio, pero digamos, lo más probable es que sean huesos de ave. Y las varillas, mira, son como si fuera un lápiz más grande, pero imagínate un cilindro con dos puntas. Y en realidad estuvimos buscando, no hay referencias etnohistóricas a eso. Se parece a unos telares, pero muy tardíos, que no son exactamente iguales. Hay una especie, hay otra cosa que yo vi en una foto que parece como una pala de telar, pero puede ser cualquier cosa. Y lo vi en una foto porque desaparecieron. O sea, tardamos 3 días en llegar porque estábamos yendo y las piezas desaparecieron. O sea, no voy a poder saber nunca qué es, porque es una foto. Pero parecería por la foto una pala de telar, pero telar no hay o sea, está muy, muy tarde en el tiempo y no para esta zona. Así que no sé. Las varillas, lo que se hicieron análisis funcionales que hizo Natacha Buck, y dio como, digamos, que podía ser consistente con vegetales, pero no sabemos para qué se usaron. Yo tengo por ahí una foto que saqué en el Museo de Bariloche a través del vidrio, porque se parecen, pero hasta que no se encuentre alguna en su posición primaria, se le puedan hacer los estudios. Es de hueso y nada, es una pieza, no sé si ustedes me ven, pero es una pieza larga con dos puntas, digamos, como un lápiz con dos puntas, pero más largo, o sea, tamaño más grande que un hueso de caballo. Ningún hueso de mamífero terrestre o de ave da ese tamaño. Pero la tenemos rota en 3. O sea, a lo mejor si hubiéramos, había más, sabemos que había más por las fotos. Si hubiéramos tenido alguna más, hubiéramos tenido más chances. Pero esto de que desaparezcan piezas no, digamos, no ayuda a nadie. Bueno, bien, tenemos... pregunta Silvia Contreras. Si las pinturas que se encuentran en el Cañadón, ya tengo ajén, ¿están dentro del área que va a estar afectada por las represas o esto está fuera de esa No, zona? está fuera. Eso lo vi en el diario. Mira, hasta donde yo llego, no, nosotros no caminamos todavía el embalse. Hay una referencia de unas pinturas dadas por una pobladora local justamente, con quien estamos hace años. Esto está a unos 20 kilómetros de la desembocadura. Hay algunas más, esto es curso superior, hay en el curso medio, pero todo esto está bastante lejos. Tenemos una referencia de una pobladora local digamos, arte en un lugar, pero queda fuera, según ella, está fuera de lo que es inundable. Los grabados de la margen sur que yo les marqué quedan fuera de la zona inundable. Lo que yo pedí, y está pedido, y si se fijan, yo creo que hasta está en los estudios previos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, pero en los míos seguro, o sea, controles de que no crezca humedad, digamos, de que no haya líquenes o demás que estén afectando, y después, digamos, cuando se cree el lago, parece poco probable por el viento, pero no lo sabemos. Los grabados de estos que están en margen derecha, digamos en margen sur, quedan afuera. Y lo que yo he visto hasta ahora, todo queda fuera del agua y según los pobladores locales, no hay nada, los que yo conozco, no hay, digamos, arte que quede dentro. Yo no caminé eso todavía y no les puedo decir, pero sí confío mucho en esa gente porque hay gente que le gusta mucho esto, que me ha marcado sitios y que si existen yo creo que los deberían conocer. O sea, es poco, digamos, en lo que sabemos hasta ahora, a ver, en el Cañadón ya tengo Yatenguajen en particular. Y en los demás yo creo que no, porque no queda, o sea, en el Lechuza, que el Lechuza es Condor Cliff, en el Lechuza hay arte también, que ya lo marcó, no, acá no, tengo que ir para el otro lado, que ya lo había visto, que es este Cañadón, el padre Molina, y nosotros fuimos, pero está bastante más arriba. Y en digamos, los basaltos que están cerca ahí del cruce, yo no vi nada, y además están re lejos de la zona de inundación. O sea, que yo sepa, no hay, o sea, no hay nada por ahora de arte que quede abajo del agua. Y las acumulaciones de rocas, que hay que indagar si son chenques o no, tampoco. Hay unas acumulaciones de rocas que yo marqué en la parte baja que no,
que no. Lo que sí queda dentro del agua es pero eso lo pueden ver en la línea de base, es el sitio SSJ1, que es esas tres líneas de rocas, por eso va a tener todos los estudios que se puedan hacer. Hay otra pregunta. Y habrá que ver que si después deciden moverlo, reconstruirlo, eso ya habrá que hablarlo, digo. Eso para mí, eso sí, eso entiendo que corresponde a la entrada de los tehuelches y habrá que hablar qué se hace con eso, sí. Pregunta Guadalupe. Cuando hacen qué tipo de observación o cuando encuentran qué cosa en el terreno, es que deciden hacer una liquenometría. Liquenometría. Ay, no te puse una foto, pero bueno, escribime y te mando una foto de los líquenes. No, lo que pasa es que queríamos fechar ese sitio y no había forma de fecharlo. Entonces, le había pasado lo mismo a Borrazo y a Borrero en la cuenca, en Bonacor, en la cuenca media del lago. Y como es, entonces como no tenían que ensayar una técnica que había, digamos, usado una liquenómetra, bueno, una persona que se especializa en eso, que digamos, lo que mide es el rizocarpon y es el crecimiento. Entonces, lo que medís es cuánto hace que está expuesta la piedra sobre la base de pensar que no tenía cuando se usó. ¿Sí? O sea, ese es un supuesto importante. O sea, en el caso nuestro nosotros supusimos que las piedras estaban blancas y que no se habían limpiado antes de la construcción. Y bueno, y eso es un tipo de líquen en particular, que te tendría que mandar una foto bien redondita. No es lo que suele haber, lamentablemente, porque yo quise ver si había en los parapetos de ese y no había. O sea, fracasé totalmente. O sea, Bueno, muy... lo que se hace es medir el diámetro del líquen y se compara con, digamos, unas tasas de crecimiento que están disponibles, que para complicar más la cosa no son para la misma zona. O sea que esta técnica se tendrá que ir refinando. Pero tenemos los datos crudos, sabemos cuánto medían. Por lo tanto, podremos, si se refina la curva, digamos, calibrarlo nuevamente, compararlo nuevamente. Bueno. En el chat no tenemos más preguntas. Ah, sí, perdón. Pregunta Rubén Valle. ¿Qué pasa con las pinturas que se encontraron en Gregores y que podrían ser destruidas por la minería? No sé de cuáles estás hablando. Las que nosotros vimos no estarían afectadas no están, que yo sepa, afectadas por las... O sea, cuando el sitio de la gruta está cuando yo llegué, digamos, digamos, había entrado la minera, o sea, yo llegué después, yo llegué por un proyecto de investigación y el lugar que yo había visto estaba en campo de una minera. Entiendo que no está en riesgo, y los sitios de Vida Quenzana es una minera de caolín, y los recuida. Ahí el gerente de ambiente, digamos, a una pintura que rayaron echó a la persona. Así que, digamos, todos le tienen bastante temor a él. Y no sé de qué pinturas, de qué lugar me estás hablando, si me especificas un poquito más. Sí, si Porque lo que Rubén pasa lo es que está en puede, de investigación. sí, si Rubén puede especificar el lugar, lo podemos preguntar. Claro. Y una última pregunta es Silvia. Pregunta si los materiales líticos más antiguos encontrados acá en Argentina tienen alguna relación con el sitio más antiguo de la Patagonia, Monteverde. No. No, No. Monteverde está en discusión. En Monteverde, no sé si te estás refiriendo al fechado de 33 o al otro fechado. No, no tiene nada que ver. No. Okay. Por lo menos con digamos, lo que se supone el nivel más antiguo. No, esos son guijarros y con, digamos, con poca talla. Y después, bueno, sí, en Monteverde cosas en madera y demás, pero no. O sea, no es, a ver, en la vertiente pacífica, digamos, de la cordillera, está viendo sitios como adaptaciones muy tempranas a cosas marinas. También hay cosas de Dilleheim muy tempranos y es como que no es exactamente igual. Por eso cuando puse los sitios tempranos, puse los de la vertiente atlántica, porque podría haber un poblamiento más relacionado por esta cuestión marina en el lado pacífico. Pero no tiene nada que ver. No. Muy O bien. sea, lo que sí hay pero no en Monteverde. O sea, las puntas con la de pescado lo tenés por todos lados, eso sí.
Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas por lo que estoy leyendo. En todo caso, le sugiero a Rubén, que dijo que ahí iba a buscar el nombre, pero que se ve que todavía Claro, no lo encontró, que le escriba a Nora cuando tenga sí, el nombre para consultarle, que ya ahí publicamos el mail, y cualquiera que tenga una duda, bueno, sí, Nora que me escriba. muy amablemente nos ofreció su mail, así que cualquier duda que tengan le pueden escribir. Yo por mi parte le quiero agradecer muchísimo la buena predisposición para dar esta charla, para dedicarnos su tiempo. En nombre de, bueno, en mi nombre en especial y en nombre de Isaac también, Hay muchísimas todavía otra gracias, Nora. pregunta de Mariana. A ver si logro verlo yo. Hay otra pregunta de Mariana Ardoy. ¿Quieren decirme? Una acotación mientras buscan la pregunta. Rubén, si lo encontrás, decime la mayor cantidad, digamos, dame la mayor cantidad de datos que puedas, porque supongo que no está en un área mía, así yo puedo contactar a los investigadores, o te digo el nombre de los investigadores de la zona, porque es más fácil así. Y después quería avisarles que, yo no sé si ustedes lo tienen, pero también escríbanme pidiéndomelo, o si lo piden, o si no, no sé, lo mando a Isaac. Hay un trabajo de divulgación que está disponible de manera digital, que editó Patrimonio, que sintetiza de manera sencilla estos resultados. Así que si a alguno le interesa más el tema, en lugar de, bueno, si tiene una pregunta más específica de qué edades de los cuerpos, no va a estar ahí, pero digamos, si qué edades de la gente enterrada, eso te lo tengo que mandar el trabajo científico, pero en sí la problemática más en general, salvo hasta el año pasado, está sintetizada de manera, digamos, al alcance de todo el mundo. Por ahí es demasiado sencilla para guías, pero digamos está al alcance de todo el mundo. Nora, un último pedido, si es posible, por supuesto. Silvia Contreras nos pregunta si se podrá compartir el PowerPoint. Sí, ¿me dejás agregarle a Galimán y Morales que no los puse? Porque por lo Por menos para que supuesto, el trabajo. no hay ningún ¿Me mandás problema. a tu mail? ¿A dónde mando las cosas? Sí, sí, Nora, está bien. A mi mail puede ser y yo después se lo paso a Isaac para que se lo pase a la gente, no hay ningún problema. Ok, al mail que me están mandando, ¿no? A ese Sí, mail. exactamente, Perfecto. Sí, sí, exactamente, a ese sí, mismo, sí. a ese mismo. Bueno, yo entonces le agradezco a Nora muchísimo su tiempo, les agradezco a ustedes también el haber participado, no sé si Anaí quiere cerrar el ciclo oficialmente, por mi parte yo me despido de Nora y de todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera agradecerles nuevamente a todos por estar, a la gente local por avisar. Hay gente que jorobamos por años, Gerardo Povazán, Martín Gray, o sea, hay gente que la verdad ha estado con nosotros siempre. Así que, y bueno, ahora la señora de 17 de marzo, o sea, doña María, y doña Betty que falleció. Bueno, o sea, la verdad es que hay muchísima gente para agradecer y el listado hubiera sido imposible. Pero quiero agradecerles a todos porque la verdad es que muchos de estos sitios los encontramos porque ustedes nos dijeron, eh, y a veces las cosas tardan mucho más de lo que queremos nosotros. Perdón, me olvidé, causa de muerte, por supuesto, no tenemos. Es muy difícil establecer la causa de muerte en los entierros, salvo que tenga un golpe o una punta o eso, pero no lo sabemos. Perdón, me había olvidado de eso. Así que gracias. Muchísimas gracias, Nora, hasta la próxima, Hasta gracias. la próxima. Bueno, Nora, muchísimas gracias a vos por todo el tiempo que le dedicaste a esta exposición, por estar siempre predispuesta a la difusión de tus trabajos y para enriquecer el conocimiento de los guías de turismo de la provincia de Santa Cruz. Como siempre, súper, súper agradecidos. Bueno, y sí, nos despedimos de todos. Esperamos volver a encontrarnos, aunque sea virtualmente, con nuestros colegas, quizás el mes que viene en algunas otras jornadas de capacitación. Isaac sigue trabajando para capacitar a los guías y que tengamos información lo más actualizada posible. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y será hasta la próxima. Gracias Nora y gracias Vane por toda la organización. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igual